ves que comienzan tarde, ahora vamos. Pero igualito. Fíjense por favor. Marca Mabowat, marca japonesa. Marca Lance, marca holandesa o alemana. Vamos a utilizar primero esto. Vamos a utilizar primero estos, porque luego vamos a. Si se dan cuenta, mira, son batímetros. Cuando tienen aguja, ¿cómo se le llama? Analógicos. Perfecto. Pero ahora también hay digitales, pero ya no son batímetros de esta forma, sino ya son, se les llama analizadores de redes. ¿Ya? Analizadores de redes que son equipos más completos en los cuales te permiten, ojo, poder analizar las tres componentes de un triángulo de potencias. ¿Estamos de acuerdo? La potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente los tienes como resultado ahí de la medición. Pero estos también me permiten medir, ojo, la potencia, con limitaciones y un poquito mejor el de acá. ¿Estamos de acuerdo? Comencemos por este de acá. Fíjate que esto de aquí tiene todo batímetro que mide a la vez la relación entre voltaje y corriente. Perfecto. Acá, si te das cuenta, está la zona de la corriente, ¿estamos de acuerdo? Y esta es la zona de voltaje, ¿sí? Aquí tiene ese selector para poder encontrar, ¿sí? Para poder ver, ¿no es cierto? Es ¿sí? La polaridad del circuito. Acá, positivo. Si invierto la polaridad del circuito, lo pondría acá. Si lo invierto, si no lo invierto, lo mantengo acá en el positivo. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Vuelvo a repetir. Posición del amperímetro. Posición del voltímetro. Acá dice I, U en vez de B, ¿no es cierto? Es voltímetro. Amperímetro, voltímetro. Ya dije para qué sirve esto. Y el de acá, para seleccionar el voltaje con el que voy a trabajar. Desde los 48 voltios que tenga yo, ¿estamos de acuerdo? Mi rango. Y acá puede ser 120, dependiendo del voltaje de entrada con el que estoy trabajando el circuito. ¿Estamos de acuerdo? De aquí hasta 48 voltios. De 0 hasta 48 voltios. De 0 hasta 120. De 0 hasta 240 y de 0 hasta 480 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Hasta, dice bien claro. Hasta, ¿no? Ahí están viendo, ¿no? Hasta. ¿Está bien? Entonces, yo va a depender, por ejemplo, si estoy trabajando con 15 voltios y luego con 24, ¿dónde trabajaré con el selector? En 48 y no me hago problema. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Qué más? Ojo, ahora, para medir la potencia, acá vamos a hacer una relación. El circuito ahorita vamos a ver cómo vamos a armarlo ahí en pizarra. Pero acá, mira, ve, acá está el meter, ¿no es cierto? Meter del batímetro. Este es el meter donde está la aguja deflectora. ¿Sí? Acá está la escala, desde 0 a 120 watts van a ser. ¿Estamos de acuerdo? Y en función a como tú selecciones el voltaje, vas a ir aquí a estos datos que están acá, a esta información que está acá. Debajo de la W, esta información, mira, 48 voltios, 120, 240, 480. ¿Estamos viendo? Sí. Ahí también véanlo, 48, ¿no es cierto? Bueno, señorita, usted tiene prioridad, por ellos no. ¿Ya? 48, sobre todo cierta persona. 120, 240 y 480. Fíjense acá algo muy importante, ¿ah? Fíjate, cuando veamos un voltaje, aquí hay una constante por la que vamos a multiplicar. Una constante, ¿sí? Fíjate, acá dice 48 y ahí dice C, que es la constante. ¿Estamos de acuerdo? Donde se ubique la aguja, voy a multiplicar por 2. Porque ahí dice la constante 2 vatios. Donde se ubique la aguja. Si, por ejemplo, profesor, yo estoy en el rango de 120, mi constante cambia. ¿Que es una constante de cuánto? Viene ahí. 5. Donde se ubique la aguja, multiplicaré por 5. ¿Estamos de acuerdo? Es la forma de trabajar. O sea, yo no lo he inventado esto. El fabricante lo ha hecho así y tienes que adecuarte a lo que el fabricante lo ha hecho y cómo lo está trabajando. ¿Estamos de acuerdo? La idea es que nosotros tenemos que interpretar. Señores, importante, cada vez que ustedes reciban un instrumento, tú tienes que agarrar y empezar a observarlo y empezar a entender cómo va a funcionar. A sus manos siempre le va a llegar un instrumento, un equipo, y tú tienes que ser capacitado para agarrar y empezar a analizar cómo funciona el circuito, cómo funciona el equipo, perdón, para que tú lo utilices. No puedes de frente agarrar y probar. No. Primero tienes que agarrar y revisar y empezar a ver y entenderlo un poquito. Entiéndelo de esa manera. Manual. ¿Sí? Porque si no corres el riesgo de malograr. Así es, sí.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, es la forma, la tónica de trabajar acá. Donde pongamos, estoy, fíjate, en 120. Ya lo que estoy diciendo, estoy en 120. Y la aguja se agarró y se ubicó en 20. Por 5. ¿Cuánto sería entonces el 100. valor de la potencia? 100. 100 watts, ¿no es cierto? Es así de sencillo, no es difícil. Ahora, profesor, pero también hay rayitas pequeñas, sí, pues entre 0 y 20 hay una raya grandecita. La lógica, ¿cuánto dice que será? 10. ¿Estamos de acuerdo? Eso es. ¿Está bien? Y contamos las rayitas pequeñitas que están adentro. ¿Estamos? Eso hay que contar, las rayitas pequeñitas, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso. Ojo, un grupo tiene esto y otro grupo tiene más watt. Primero medimos con cada uno con esto, con lo que tienen ahí, y luego intercambian. Como son 4 grupos, van a cambiar. Primero miden con el que les ha tocado y luego cambian con el otro watt. ¿Y eso en qué cambia, profesor? ¿Eso en qué cambia? Ahorita lo voy a explicar. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí. ¿Qué más hay acá? Fíjense que acá dice la marca Gans y acá hay unos datos que te da el fabricante. Te dice 40 a 60 Hz, ¿no es cierto? Hasta dice 400 Hz tú puedes trabajar. Acá abajo dice. Acá abajo dice, ¿cuál es la frecuencia de trabajo? 40, 60. ¿Por qué? Porque este instrumento, si te das cuenta en la parte más abajo dice 0,5, no sé si ven ahí. 0,5, acá abajo 0,5, 0,5 ahí, y después hay un símbolo, es una línea recta y luego hay una culebrita. Sí. ¿Qué cosa quiere decir eso? Continua. Exactamente, que trabaja tanto en continua Y como alterna. en alterna. Eso es lo que yo tengo que empezar a ver. Eso mayormente se ve en instrumentos analógicos. En digitales habría que ver su ficha de información técnica, ¿no? Es en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo? Luego, ¿qué más te dice? Hay una cruz y luego te dice cómo trabajar con esto. Ese instrumento, dice ahí, parece una mesita. No sé si te das cuenta que ahí parece una mesita. Sí. Te dice que esta es la mesa y tiene que estar el instrumento así echado. No puedes medir parado. Tiene que estar echado. Por eso acá la mesita que está ahí que dice es esto que está acá, el símbolo. Si no la aguja, Sí, te hace una mala medición. Ajá. Ahora, este es su tornillo corrector. ¿Estamos de acuerdo? De manera rápida. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Entendible, profesor. Si estamos hablando, ¿cómo se llama? En alterna, sí. Claro, está bien, tiene razón. ¿Sí? Esos son voltajes RMS o Eficiente. eficaz. Eficaz. Señores, rápido, tienen que responder. Claro, RMS o eficaz. En máquinas eléctricas van a empezar a preguntar eso. Y si no responden, ¿qué va a decir? ¿Dónde te enseñaron? ¿Quién fue tu profesor? Yo te he enseñado esto, ya, así que no puedes decir. Pobre que el profesor me diga, le he preguntado y no me ha respondido, le digo, dime quién es el nombre, porque agarro un correazo le voy a dar. ¿No, señorita? Diego, Así Diego. voy a enseñarles, ¿no? Diego. Ahí. Ahora, miren acá. Esto solamente tiene para medir en sistema en alterna monofásico. Y ahí es su primera limitación. Solo para sistemas monofásicos. En cambio de acá, si te das cuenta, mira, ve, también es el mismo principio. Corriente, voltaje. Pero corriente, estos dos terminales igual que estos dos. Es lo mismo, ¿ah? Es lo mismo. Mira, date cuenta, corriente asterisco, corriente asterisco. Es lo mismo. Solo que aquí ya tiene 3 terminales. L1, L2 y L3. ¿Qué significa? Que también te mide mono, que debe decirse bifásico, y luego 3 trifásicos. Tiene para medir sistemas trifásicos. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Igual también meter. Y acá tiene algo importante, ¿no? Mira, acá tienes también para seleccionar corriente y voltaje. Acá solamente la voltaje. Acá sí tienes para seleccionar, fíjate, corriente, ahí dicen amperios, y voltaje es voltios. ¿Por qué? Porque si tú pones, por ejemplo, 1 aquí en corriente, dependiendo de lo que tú más o menos sabes, la corriente que va a pasar por tu circuito, y también sabes con qué voltaje estás trabajando, tranquilamente dices tú, I por B o B por I es la potencia. 1 por 100, 100 watts. Puedo cambiarla así, mira, de 1 por 50, ¿cuánto estaré midiendo como máximo? 5 watts. 50 watts. 50 watts. O si le pongo acá 250, ¿cuánto será? 250. 250 watts. Pero le puedo cambiar porque depende del profesor. Yo ahí está pasando por el circuito 5 amperios. Le pongo 5. ¿Y ahí cuánto será si le pongo acá? 500. 5 por 100. 500. 500. ¿Por Watts. qué? Porque acá están las escalas, pues. Mira, ve, escala de 100, 150 y 500. 3 escalas, ¿está bien? 100, 250 y 500.
100, 250 y 500, ¿está bien? Ahí también lo están viendo. ¿Por qué? ¿Qué pasa, profesor, si acá le pongo 5 por 100? ¿Cuánto dice? 500. ¿En qué escala mediré? En escala de 500. ¿Me dejo entender? ¿Qué pasa, profesor, si ahora le pongo yo 1 y es 50? La primera escala. 50 watts. ¿En qué escala será? Ese 500 se convierte en 50. ¿Estamos de acuerdo? Es para trabajarlo así. ¿Sí? Así se trabaja con un instrumento analógico. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si de repente yo le pongo 5, ¿no es cierto? Y le pongo en 50. 5 por 50, ¿cuánto sería? 150. ¿150? No, 250. Ah, 250. Y entonces 250 se queda ahí. ¿Estamos de acuerdo? Hay que acomodarse de acuerdo a como estén multiplicando acá para que elijas la escala. Son 3 escalas nada más. ¿Y qué pasa si le pongo, por ejemplo, 1 500. y 100, ¿no? Sencillo, 100 también, ¿no? No hay problema. No creo que no hay ningún problema con eso, ¿no? ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué más? Ah, pero acá, mira, acá está apagado el instrumento. Acá, si le muevo, le pongo acá es para medir el estado de las baterías. Este trabaja con 2 baterías de 9 voltios. ¿Sí? Y acá vamos a ver el estado de las baterías. Acá está la batería que está más o menos a medio carga, ¿no? A media carga, porque de acá es el símbolo de batería. Ah, ya. Símbolo de batería. ¿Está bien? A ver, profe. Sí, símbolo de batería. El símbolo de la batería. A media carga, ¿no? Dice ahí. Esa es la batería 1. Si le pongo la batería 2, también casi media carga, ¿no? Si te dan cuenta. Sí, sí. ¿Sí? Está medio. Listo. Luego, ¿qué tiene? Miren acá, movemos el otro selector y tiene 3 culebritas. ¿Qué significa 3 culebritas? Sistema trifásico. Sistema trifásico. Este es cuando mida la potencia en sistema trifásico. Sigo ahora el que viene. ¿Qué dice ahí? Una culebrita nada más. Sistema ya sería el clásico monofásico. Pero después tiene una línea con rayitas. ¿Qué significa eso? Continua también. O sea que aquí yo voy a elegir si mido en continua la potencia o mido en alterna la potencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero tiene algo más. Mira, ve. Este instrumento es mucho más completo que este. ¿Por qué? Porque te permite medir el voltaje en alterna, dependiendo de la escala que estés, el rango que estés aquí y la escala. Te permite medir el voltaje. Si lo mueves en alterna, si lo mueves acá, te permite leer la corriente. Ya no necesito de un amperímetro ni un voltímetro, porque acá lo puedo leer. Pues digo, es más completo, ¿no? En ese sentido. Y si lo pongo acá, ¿qué sería? Voltaje en continua, ¿no? Voltaje en continua. Y si le pongo acá el siguiente, corriente continua, ¿no es cierto? Te permite ver eso. Luego viene, fíjate, porque luego lo van a tener ustedes ahí, el famoso cos de phi. Fíjate, motores. Dice cos de phi inductivo. ¿Y dónde lo leo, profesor? Acá dice cos de phi, mira, ve. Cos phi, desde 0 hasta 1. Te pide para mira, desde 0, ahí dice bien claro, cos de phi de 0 hasta 1. ¿Está bien? Cos de phi de 0 hasta 1. Está fácil. ¿Está bien? Vamos a ver. Dice acá, cos de phi de 0 hasta 1, ¿ya? ¿Y el gas no tiene eso? No tiene. Por eso ese es más antiguo, este es un poquito más moderno, ¿no? Los 80. Estamos hablando moderno de, claro, ese es del 75, 76, de esa época, ¿verdad? Aunque no lo crean. Hasta ahora, por eso, como se ha cuidado, Ni en plan hasta estaba. ahora, mira, ves, están durando, ¿no? Por eso no lo maltratamos. ¿Y digital? Son las reliquias, ¿no? Esto está del 2000 más o menos. ¿Y digital hay, profesor? Digital, analizador de redes. ¿Sí? Analizador de redes. Acá también tiene cos de phi capacitivo, inductivo y capacitivo. Estas son líneas L1, no nos metamos en esto, así que solamente trabajemos con el resto. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora, ¿cómo conectamos? ¿Quién me prestó acá? No sé, los que me prestaron acá para que lleven lo suyo. Luego intercambiamos, así que no se peleen por uno o por otro, porque igualito vamos a intercambiar. Cojan sus batines.